queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy vamos a iniciar Jonás y finalizar Jonás con el capítulo 4. Le voy a dar lectura al capítulo 4. Bueno, desde el 3:10 dice: Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. 4:1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Ay, Señor, ¿no es esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara a la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor les dijo: Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Interesante. Hoy, hasta el capítulo 3 de Jonás, podríamos decir que es una historia que termina de una manera perfecta, ¿no? Es una historia feliz, de segundas oportunidades, de redención, de obedecer a Dios, del arrepentimiento y la salvación para la ciudad, hasta el capítulo 3. Pero como se dijo el predicador hace 2 semanas atrás, Jonás es un libro muy curioso, muy raro, y termina de esta forma, con preguntas abiertas que hace Dios: ¿no he de apiadarme? Y hoy vamos a entrar entonces a estudiar este capítulo 4 de Jonás. Pero antes, un momento de oración. Señor, primeramente te queremos agradecer por este día en el que permite que nos podamos reunir en este lugar que tú nos has dado, que ha sido de bendición para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder estudiar tu palabra, entender sobre tu gracia, tu misericordia, Señor, y a poder hacerlo práctico en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por mis hermanos que han llegado y los que no han podido, Señor, tú protégeles, cuídeles. Y los que se han ido también de vacaciones y están viajando, también protégeles, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a ir a Mateo 20 y vamos a leer, o si quieren escuchar, una parábola de Jesús que tiene una relación de lo que está pasando y pensando Jonás en el capítulo 4, donde quizás vamos a vernos un poquito reflejados a nosotros mismos. Porque en realidad, mientras lo buscan, porque Jonás, si entendemos la historia completa, obedece y cumple, pero no está feliz. De hecho, cumple todo lo que Dios le pide, va a Nínive, predica, pero no termina satisfecho, no termina realizado. Y al contrario, queda enojado y frustrado. Y para nosotros los lectores del 2025, es una actitud obvia que está equivocado. Nosotros decimos: pucha, ¿qué le pasó a Jonásito? Obvio que está súper mal. Y su enojo, su emoción es verdadera, pero la justificación o la interpretación de sus emociones es lo que está incorrecto. ¿Y cómo se llega a ese punto? ¿Cómo podemos llegar a estar al contrario del pensamiento de Dios?
Lo que pasa es que si siempre pensamos en nuestra realidad, pero además nos comparamos con otros, vamos a caer en lo mismo que hace Jonás. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden distorsionar el cómo vemos a Dios. Porque en su corazón Jonás está diciendo que Dios fue injusto y que se equivocó. Ahora en Mateo 20, si es que llegaron, es una parábola donde Jesús enseña y explica, y está explicando a través de esta parábola cómo es el reino de los cielos. Hay un hombre, que le voy a dar lectura, pero hay un hombre que trabaja, que contrata trabajadores en distintas horas. Y aclarar en la lectura que esas horas de trabajo en esa época eran de amanecer hasta el atardecer. Por lo general eran de 6 a 6, o sea, 12 horas de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a darle lectura y vamos a ir mirando. Versículo 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió después, como a la hora tercera, que es como a las 9, acuérdense que la jornada empezaba a las 6, como a las 9, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y les dijo, vayan ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y volvió a salir como a la hora sexta, o sea, como a las 12 p.m., y a la novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo a la hora 1:10, que son a las 5, o sea, una hora antes de que terminara el trabajo, encontró a otros parados y le dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan ustedes, también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 1:10, o sea, a las 5 de la tarde, cada uno recibió 1 denario. Y el versículo 10 dice, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más. Pero ellos recibieron, cada uno recibió 1 denario. Ahora, también recibieron 1 denario cada uno, ahí sí. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted lo ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Versículo 13, la parte importante. Pero respondió el hacendado y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Y el 15, que se parece mucho a la pregunta que hace Dios en Jonás. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y siempre que leo esta historia siempre me pega porque... injusto. Ahora, ¿puede el dueño hacer lo que quiere con lo que es suyo? La respuesta es absolutamente sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿es justo que le paguen las personas lo mismo por trabajar menos? No, obvio que no. Porque sabiendo eso, todos hubiésemos dicho, nos escondemos y aparecemos ahí a las 5. ¡Hey! Y no trabajamos menos y ganamos lo mismo. Pero por eso, si siempre pensamos en nuestra realidad, pero además nos comparamos con otros, vamos a caer en lo mismo que Jonás y estos obreros. ¿Por qué? Porque nuestras emociones distorsionan cómo vemos a Dios. Porque al compararse, ahí es donde se mide la injusticia. Por eso, según nuestra visión, y al leer esta historia, el pago es injusto. Y no podemos ver la gracia del dueño. Porque nos comparamos. Ahora, Jesús enseña esta palabra y es sobre la gracia del reino de los cielos. Y la gracia está diciendo que es paralela al mérito. Y en esta parábola el dueño representa a Dios y los obreros a las personas que van entrando al reino de los cielos en distintas etapas de su vida. Y reciben todo el mismo pago. Este pago es referencia a la salvación. O sea, todos fueron salvos en distintas épocas. Y que claramente no es por obras, sino que es por su gracia soberana, en distintos tiempos. Y el escándalo de la parábola es que Dios da lo mismo al que trabajó todo el día completo y se esforzó todo el día trabajando, versus el que trabajó 1 hora. Y ahí es donde está la queja de los obreros que dicen, esto no es justo. Y revela esa frase, la mentalidad en que todos tenemos. Porque desde pequeños hemos aprendido a que si te portas bien, te premian. Y así vivimos, ¿no? Pero así terminamos viendo también a Dios.
Porque lo básico en nosotros es como la compensación justa por lo que hacemos. Y de esa misma forma tratamos a Dios. Y con Dios no podemos cobrarle. Y Jesús hace esta parábola y pone lo injusto intencionalmente para mostrar que la gracia no es una recompensa o un pago por lo que hacemos, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Y otra verdad es que si tuviésemos que medir cuánto debemos, es que nosotros tenemos una deuda con Dios que es imposible de pagar. Por ende, siempre estamos en deuda. ¿Y qué tiene que ver esto con Jonás? Nada, por hermano, nada. ¿Qué tiene que ver esto con Jonás? Es que si siempre pensamos en nuestra realidad, pero además nos comparamos con los otros, vamos a caer en que nuestras emociones nos pueden distorsionar el cómo vemos a Dios. Y no solamente al compararse, porque al compararse mide lo injusto. Y hoy vamos a terminar Jonás 4, y donde hay 3 preguntas muy curiosas, que en sí son preguntas retóricas. ¿Sabes lo que son las preguntas retóricas? Que tienen como una respuesta obvia. O sea, no es como una respuesta obvia. Versículo 4. Jonás, volvamos a Jonás 4:4. ¿Tienes acaso razón para enojarte? La respuesta es no. ¿Cómo se va a enojar Jonás por lo que hizo la ciudad? Que Agustina Marcela. Versículo 9. ¿Tienes acaso, de nuevo 10 le dice, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? No. Y el versículo 11. ¿No he de apiadarme yo por Nínive? ¿Dios se puede apiadar por Nínive? Sí. Bueno, resuelto. Momento de oración, terminamos. Pero porque en realidad la pregunta que se hacía Jonás dentro de él es, ¿por qué me esfuerzo si al final Dios va a hacer lo que Él quiere? ¿Para qué me esfuerzo si vas a ser injusto conmigo? ¿O por qué Dios hace esto y no considera mis sentimientos, mis emociones? Porque tú sabes que me voy a enojar con esto, ¿por qué lo haces? Eso es lo que está preguntando Jonás, en silencio dentro de su corazón. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con Jonás? Porque parece que le dio como el bajón espiritual, ¿no? Viene de predicar, se convirtieron 120,000 personas, se arrepintieron, se vistieron de silicio. La gente que era muy mala se convirtió al Dios verdadero. ¿No es para alegrarse eso? ¿Qué salió mal ahí? Bueno, lo que salió mal es que la gracia de Dios y su misericordia ofenden profundamente a Jonás. Las salvaciones del Señor, decía Jonás en el capítulo 2. Pero la salvación del Señor a veces no es justo para mí. Y se enoja porque Dios no te destruye a Nínive, sino que Dios tuvo misericordia porque ven ellos el arrepentimiento. En el versículo 3:10 dice, cuando Dios vio sus acciones del pueblo de Nínive, que se habían apartado de su mal camino. O sea, eso es de hecho esa es la palabra clave de arrepentimiento, apartarse, darse vuelta por el camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que le había dicho que le haría y no lo hizo. Y el versículo 1 de Jonás 4, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y estas sensaciones de Mateo 20 con Jonás 4 reflejan una misma realidad. Que el corazón humano, cada uno de nosotros se resiste y se incomoda a la gracia de Dios. Cuando no se ajusta a nuestra expectativa. Porque a todos nos encanta recibir algo que no merecemos. Pero cuando es para otras personas es incómodo. Porque ahí la balanza dice que no se lo merece tanto como yo. O no se merece tanto. Jonás se enoja porque Dios tuvo misericordia con Nínive, un pueblo que él consideraba indigno del perdón, y los obreros de la parábola, por su parte, murmuraban contra el dueño de la viña porque fue generoso con los que trabajaron menos, y consideran injusto, según su propia lógica de mérito. Y en estos dos casos despierta la emoción humana, ¿no? Ya sea el enojo, la envidia o la frustración. Y esta emoción actúa como un filtro que distorsiona la visión que tenemos del carácter de Dios. Y eso es lo peligroso. Porque en lugar de alegrarse por la gracia del dueño, ambos se quejan. Jonás
y los obreros de la viña, porque su sentido de justicia es superior al sentido de justicia de su Señor. ¿Cómo van a ganar más si trabajaron menos? ¿Cómo vas a perdonar si son terriblemente indignos? Y esto nos lleva a una verdad muy profunda, queridos hermanos, y real en nuestras vidas. Que cuando no entendemos a Dios, nuestras emociones distorsionan nuestra realidad. Y cuando evaluamos la realidad a partir de nuestras emociones, corremos el riesgo de perder de vista lo que es divino. Porque ahora Dios se transformó en un Dios injusto. El obrero es un obrero, o sea, el dueño de la viña es un señor injusto, que no valora nuestro trabajo. Pero Dios no actúa movido a la lógica humana, queridos hermanos, ni por las reacciones emocionales del momento, sino porque su naturaleza es perfecta, es justa, misericordiosa, soberano, lleno de gracia y misericordia. Y lo que estoy diciendo no es que la emoción en sí sea un pecado, por supuesto que no. Pero si nos dejamos gobernar por nuestras percepciones, puede nublar absolutamente nuestra comprensión de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas y en la de los demás. Incluso tanto Jonás como los obreros nos enseñan que podemos estar sirviendo incluso a Dios, pero aún así tener un corazón que está fuera de la sintonía de Dios. Y qué terrible, hermanos, caer en esa dirección, estar en una dirección contraria a la que Dios está actuando. Y Jonás, en Jonás 4:2 le dice, oró Jonás al Señor y dijo, ay, Señor, ¿no era yo lo que te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Jonás sabía que era misericordioso Dios, pero no soportaba que la misericordia se extendiera a sus enemigos. Y en el capítulo 3 vemos a Jonás predicando con su boca, pero su corazón todavía estaba huyendo a Tarsis. Y eso nos muestra, queridos hermanos, que la verdadera madurez espiritual implica también rendir nuestras emociones y pensamientos al Señor, no solamente nuestro servicio, permitiendo que su palabra y no nuestro sentir defina lo que es bueno y justo y verdadero. Y hermano, ¿ese es tu corazón? ¿Estás sirviendo a Dios con tus manos, quizás con tu tiempo, con tu dinero, pero ¿sabes realmente si está tu corazón alineado con el de Dios? Dios le responde con una pregunta en el versículo 4 de Jonás. El Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y la respuesta ideal de Jonás debería haber sonado como algo así. No, Señor, no tengo razón porque el enojo que nace de mi egoísmo, mi sentido de justicia torcida, de una incapacidad de comprender tu compasión. No puedes justificarse delante de tu santidad. Tú eres lento para la ira, grande en misericordia, y tus caminos son más altos que los míos. Mi enojo revela un corazón endurecido por el orgullo y cegado por la autocompasión. Pero tú, Dios, sigues siendo bueno aun cuando me confrontas. Eso hubiese sido lo ideal, ¿no? Hermoso, oremos. Pero no fue así. De hecho, ¿cuántas veces nosotros hemos orado hacia el Señor en alguna situación? Cuando sabemos que estamos equivocados, ¿ha sido esta nuestra oración? Y cuando Dios pregunta, ¿te parece bien enojarte? Está confrontando la incoherencia moral de Jonás. Le está diciendo, ¿cómo puedes disfrutar de la gracia para ti que no merecías, pero desear juicio para otros? Dijiste que la salvación es mía, pero ¿para quiénes tú consideras que va a ser la salvación? Tu sentido de justicia es más puro que el mío. ¿Tú sabes más que yo, Jonás, sobre cómo aplicar compasión?
Y vemos, dice el versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería con la ciudad. A ver si Dios cambia de opinión con mi enojo. Y el Señor dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que se hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Mira el Señor. Y Jonás se alegró grandemente por esa planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso el gusano que atacó la planta y se secó. Y al salir el sol, el versículo 8 dice, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió en la cabeza de Jonás, y así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, me es mejor la muerte que la vida. Entonces, por segunda vez, el Señor le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso para enojarte ahora por causa de la planta? Y Jonás, en vez de sonar como la oración anterior, dijo, tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte. Y nuevamente en el fondo sabemos que la única respuesta sensata o teológicamente coherente es, no Señor, no tengo razón para enojarme. Pero pasa que la emoción de Jonás, el enojo de Jonás, no permite rendir su corazón a Dios. Y está distorsionando la realidad de Dios. Y al igual que los trabajadores, la gracia, hermanos, no se reparte por horas trabajadas, sino por la bondad del dueño. Y nos incomoda, nos molesta. Jonás expresa esta actitud que muchas veces tenemos nosotros también, hermanos. Nos gusta ser bendecidos, por supuesto que sí. Nos gusta disfrutar de lo bueno, porque Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Pero en tiempos donde nuestros corazones están desalineados con Dios, todo acto de Dios es en contra de nosotros. Cada cosa que está haciendo Dios nos está atacando personalmente. Es un daño personal contra nosotros. Dios se lo tomó personal ahora. Y ahí es donde aparece la frase, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, yo sé que no es así, pero yo lo veo así, pues, y me hace sentir mal. ¿Y cuántas veces hemos dicho esa frase todos nosotros? No, yo sé que Dios no es así, pero así me siento. Y esto le pasó a Jonás cuando predicaba, a regañadientes, con pocas palabras, sin ganas. Aún así todo el pueblo de Dios, el pueblo pagano se volvió a Dios, los perdonó y Jonás se enojó. ¿Cómo puedes perdonarlo? Y también los obreros de Mateo 20, ellos habían trabajado todo el día al sol, habían pactado un acuerdo con el dueño, pero los que recibieron a la última hora y le dieron lo mismo, ahí es injusto. Y el dueño cuando dice eso, ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? Me encanta esa frase. Porque la enseñanza es súper clara, que la gracia no se mide por el esfuerzo ni el tiempo, sino por la bondad de quien la da. Dios es soberano en su misericordia. Y eso, aunque cuesta admitirlo, muchas veces nos incomoda. Nos incomoda. Por supuesto que sí. Porque queremos que Dios sea justo. Por supuesto que sí, pero en nuestros términos de justicia. Queremos que Dios salve. Por supuesto que sí, pero no a ciertas personas. Queremos que Dios bendiga, pero no a los que llegaron a la última hora a trabajar, porque es injusto. Pero el Evangelio, hermanos, y la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio de Jesucristo no es un sistema de puntos, porque Dios no distribuye recompensas por mérito, sino que es gracia y misericordia lo que hemos recibido de Dios. Y eso es lo que nos salva a ti, a mí, e incluso al que llega en el último minuto. Porque, hermanos, y esta es la frase que quiero que quede para ustedes, si siempre pensamos en nuestra realidad, pero nos comparamos con los otros, vamos a caer en lo mismo que Jonás y los obreros. Porque nuestras emociones pueden distorsionar el cómo vemos a Dios. Mira el versículo 10 de Jonás. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche, y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales.
¿Se acuerdan que la semana pasada el Dixon hablaba de que los animales también eran parte del arrepentimiento y también los vistieron de silicio y todo? Está diciendo el Señor, ¿no te diste cuenta que incluso hasta los animales se arrepintieron? Quisieron cambiar sus acciones para ver si yo cambiaba mi corazón y me arrepentía y les daba gracia y misericordia. La pregunta de Dios no es de apiadarme yo de eso. ¿Mi objetivo es destruir o misericordia? Pero se enojó Jonás. Y es una realidad que nuevamente no queremos admitir frente a Dios. Que nuestras emociones no siempre están alineadas al corazón de Dios. Porque cuántas veces quizás hemos sentido enojo, celo, frustración cuando Dios actúa de una forma que no esperábamos o incluso no entendemos. Porque cuántas veces nos hemos comparado con otros creyentes y hemos sentido que merecemos más por todo lo que hemos hecho. Y el problema nuevamente no es sentir, porque Dios nos creó con emociones, por supuesto que sí. El problema es cuando nuestras emociones se convierten en el filtro por el cual juzgamos las acciones de Dios a los demás. Y es el filtro que miramos nuestra realidad. Si me siento así, es porque debe ser así. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Él no podía aceptar que Dios perdonara a quienes él consideraba enemigos. Lo que les pasó a los obreros de la parábola, no podían soportar que otros recibieran la misma recompensa sin haber trabajado lo mismo que ellos. Y siendo claros, somos así también. Sí. Si la parábola de Jesús, ¿quién a la primera la lee y dice, sí, totalmente de acuerdo? No, es injusto, incomoda, molesta. Pero Dios no cobra el mérito humano, queridos hermanos, sino que es por su gracia soberana y perfecta. Él es bueno incluso con quienes pensamos que no se lo merecen. Y eso no es injusticia, hermanos. ¿Saben cómo se llama eso? El Evangelio de Jesucristo. ¿Algunos de nosotros hizo algo para merecer la salvación? ¿Algunos le pidió a Dios que enviara a su Hijo a morir por nosotros? ¿Que lo necesitábamos? ¿Necesitábamos de su gracia? Nosotros vivíamos nuestras vidas tranquilamente. Tranquilamente. Somos felices. ¿Por qué necesitaríamos de alguien? Si estamos súper bien. Por eso se llama gracia. Por eso, amada iglesia, creo que debemos examinar nuestro corazón y preguntamos, ¿estamos sirviendo al Señor con un espíritu de comparación y queja? ¿Celebramos la misericordia de Dios cuando se extiende a otros, incluso los menos esperados? ¿Nos ofendemos, hermanos, cuando Dios bendice de formas en las que no entendemos? Porque, hermanos, creo que Dios quiere librarnos de una fe que esté basada en emociones reactivas para llevarnos a una fe basada en la confianza y en humildad. Porque no estamos llamados a controlar a Dios, sino a confiar en Él. No estamos aquí para juzgar su generosidad, sino somos el reflejo de su misericordia a otros. Hermano, no permitamos que nuestras emociones definan nuestra teología, lo que entendemos de Dios. Que sea el carácter de Dios revelado en su palabra la que forme nuestra perspectiva de Él. Y así a poder aprender a alegrarnos con lo que Dios se alegra. Aunque a veces eso signifique morir a nuestras preferencias. Y me gustaría, para concluir, también hacer una conclusión de todo este libro y este viaje que hemos hecho por Jonás. Porque Jonás se enojó por una planta que desapareció en una noche. Y como lo dijimos, quizás podemos pensar que el protagonista de este libro es Jonás, es Nínive, pero siempre ha sido Dios y su misericordia. Porque desde el principio del libro, el propósito de Dios fue extender misericordia a un pueblo. Y Dios de distintas formas fue mostrando misericordia y gracia, aun cuando Jonás le moleste. Mostró gracia a los marineros, en capítulo 1, misericordia.
y vemos que termina con misericordia a través de Jonás. ¿No suena un poquitito como un hijo malcriado, Jonás? ¿No hubiésemos pegado un charchazo hace rato? Yo sí. ¿Qué te importa lo que yo haga? Lo hubiera hecho. Pero hermano, ¿y nosotros por qué? Quizás por qué cosas nos estamos enojando mientras ignoramos el latir del corazón de Dios. ¿Será que estamos tan ocupados comparándonos, juzgando, evaluando, que hemos olvidado alegrarnos cuando el pecador se arrepiente? Porque el Señor nos dice, ¿te parece justo enojarte? ¿Tú tienes más compasión que yo? ¿No he de apiadarme yo? Porque la historia de Jonás, quizás podríamos decir que no termina, entre comillas, con un final feliz, sino que termina con una pregunta abierta. Y una pregunta que atraviesa los siglos y que hoy llega a nosotros como iglesia. Porque más allá del pez, de la tormenta, del mensaje, del enojo de Jonás, de la planta, el tema central de Jonás es la misericordia de Dios, que ahora va a estar pegado en sus refrigeradores. Un Dios que tiene compasión del pagano, del rebelde, del enemigo y también del profeta testarudo, del profeta taimado. Y no es maravilloso, hermanos, que cuando pensamos que el pez es el castigo de Dios a la actitud de Jonás, fue en realidad aún así la extensión de la misericordia de Dios. Jonás pensaba que estaba ahí para morir cuando Dios lo tenía ahí guardado, bajo cuidado. No fue juicio, fue salvación. Un refugio en el vientre del mar. Una oportunidad de volver a hacer la voluntad de Dios. Y allí en la oscuridad del pez, Jonás declaró la verdad que toma todo el libro y que nos sigue sosteniendo a ti y a mí todos los días. Exactamente. En Jonás 2:9, esa frase que va a calar toda la historia. La salvación es del Señor. Hermanos, y esa es la gran verdad del libro. Dios salva por gracia, no por mérito, y su misericordia no tiene fronteras ni favoritos. Y se extiende a Nínive, la misericordia de Dios se extiende a Jonás y se extiende a ti y a mí hoy. Ayer y hoy y seguirá. Y por eso, queridos hermanos, querida iglesia, tal vez hemos servido con nuestras manos, pero no con un corazón conforme al suyo. Tal vez hemos sido fieles, pero fríos. Quizás estuvimos presentes, pero estamos desconectados de la compasión de Dios. Y hoy creo que es un buen día, terminando Jonás, para rendir no solamente nuestras acciones a Él, sino que también podamos rendir nuestras emociones también a Dios. Y es un buen día quizás para dejar de cuestionar cómo Dios muestra su misericordia y empezar a reflejar misericordia a otros. Y que las personas que Dios permite que entren por esa puerta puedan saber que la salvación del Señor, puedan saber que hay misericordia y gracia de Dios y que no pasen desapercibidos. Y hermanos, si hoy es un buen día para orar como David, que es conforme al corazón de Dios, en el Salmo 139, 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 51, 10, también famoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, y creo que esa debe ser nuestra oración. Que nuestra oración no sea: Señor, ¿por qué ellos sí? Sino que: Señor, alinea mi corazón. Ayúdame a entender, ayúdame a extender la gracia. Y que tu gracia y misericordia no sea incómoda para mí. Tenga un momento de oración, queridos. Padre,
Primeramente te queremos agradecer por tu gran misericordia hacia nosotros. Entendemos que tu gracia es inmerecida, esa gracia que quizás recibimos, que agradecemos. Señor, a veces es incómoda esa gracia cuando tú lo haces hacia otras personas. Ayuda a sacar todo eso de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras, a amar como tú amas y a extender también el Evangelio a otros, Señor. Que la comodidad de estas sillas y estas bancas no nos permitan desenfocarnos en que aún hay mucha necesidad de ti. Que hay personas que necesitan escuchar de ti, Padre. Que necesitamos ser como Jonás, ir a predicar a una ciudad para arrepentimiento y no mirar a quién, Señor, sino que solamente extender tu misericordia, tu mensaje, Padre. Ayuda a esta iglesia, Padre, ayúdanos a hacer un lugar donde pueda ser de acogida para los demás. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia que demuestre la misericordia y tu gracia a otros. Aunque eso nos duela y nos cueste, Señor. Pero gracias porque podemos ser transformados a través de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra. Y te agradecemos por tu palabra, porque nos confronta, nos pone incómodos. Pero, Señor, no queremos quedarnos ahí en la incomodidad, sino que queremos cambiar a tu corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.